¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy damos inicio a un nuevo programa. En esta oportunidad vamos a analizar un punto de inflexión que nos llama la atención. El Banco Mundial ha analizado y ha detectado que Bolivia está en un periodo de contracción en su economía. Estamos a un decrecimiento del 3,2%, un dato alarmante, y el 80% de nuestra economía todavía sigue siendo informal. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestra distinguida audiencia, así es, tienes toda la razón. También vamos a hablar sobre la política internacional de nuestro país en la actualidad, cómo nos estamos insertando en esta ideología polarizante del conflicto actual bélico de Estados Unidos, Israel y Palestina, ¿no? Así es. Bueno, ya comenzando con el tema económico, en el anterior programa habíamos hablado más que todo de la situación de YPFB. Por otra parte, también habíamos analizado este sistema fiscal que el gobierno tiene en sus manos y que todavía no ha tenido un cambio estructural. Nos han hablado recientemente sobre la apertura de las tarjetas de crédito y las compras en línea. Pero esto es significativo, realmente esto va a ayudar a cambiar la economía en Bolivia, va a ayudar a la estabilidad del precio del dólar, a la estabilidad de los precios de los alimentos y otro tipo ahorita de carencias que tenemos. No, porque son políticas más de maquillantes, ¿no? No son políticas de recorte que van a ir a fondo a resolver el problema de raíz. De hecho, parece que el gobierno actual no está tomando en cuenta la situación de YPFB con relación a la productividad empresarial y también las otras empresas estatales. Yo quiero traer a la memoria que hace unos 20 años más o menos, en el listado de las empresas nacionales que tenían mayor rédito, estaban pues YPFB, Entel, estaban todas las cooperativas mineras, ¿no? Eran las más rentables. En la actualidad, YPFB encabeza la lista de las 10 empresas estatales más deficitarias, Arturo. Yacimientos de litios bolivianos tiene un valor de pérdida por 231,7 millones de bolivianos. Mi teleférico con una pérdida de 162,2 millones de bolivianos. Boliviana de aviación con una pérdida de 138,1 millones de bolivianos. Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados, EVA, con 104,2 millones de bolivianos en pérdidas. Empresa de Cemento de Bolivia, Esebol, con una pérdida de 56,3 millones de bolivianos. Transporte Aéreo Boliviano, TAP, con una pérdida de 26,9 millones de bolivianos. Le sigue Yacana, registrando un déficit de 26,2 millones de bolivianos. La empresa estratégica boliviana de construcción y conservación de infraestructura civil, SB, con una pérdida de 18,6 millones de bolivianos. La empresa azucarera de San Buenaventura, EASBA, con una pérdida de 15,8 millones de bolivianos. La empresa de servicios aéreos bolivianos, EASBOL, con una pérdida de 13,5 millones de bolivianos. Y creo que aquí hay que diferenciar realmente cuáles empresas nos están aportando utilidad en este momento. Es un momento de crisis que no podemos darnos el privilegio de seguir gastando y derrochando los recursos públicos cuando deberíamos destinar estos recursos para hacer los verdaderos ajustes. Llama la atención porque los datos del Banco Mundial y los datos del censo que contrastan estos nos han mostrado que en Bolivia todavía persiste la pobreza en el más del 36,5%. Es preocupante. Y de este 36,5%, más del 11% viven en la pobreza extrema. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de ajustes estamos dando? Nos preocupa mucho. Por otra parte, un dato revelador que decíamos al inicio, el 80% es informal, es decir, no tienen un empleo en el que estén aportando a una renta en un futuro, no tienen aporte social, no tienen seguro médico, no tienen un salario mínimo básico. Y ahora el gobierno ha prometido el salario de más de 3,300 bolivianos, que va a ser impagable para muchas empresas que son formales de paso. Y vamos a ver recortes en algunas empresas formales y muchos desempleos también, porque no todos pueden pagar el salario mínimo que ha establecido el gobierno. Se acerca el 1 de mayo y ya hay nuevos reclamos también de la COP. Quieren un incremento del más del 20% al salario mínimo nacional, que ya ha tenido un incremento.
Así es. Imagínate entonces, o sea, puede haber el riesgo de una economía en inflación. ¿Qué más nos puedes decir sobre todos estos ajustes que se están dando y los que deberían darse? Por supuesto, es sorprendente lo que decías de la COP, un nuevo pliego petitorio, ¿no? Y cada vez con más y más pliegos petitorios que piensan que, bueno, se puede vivir del Estado, ¿no? Se puede vivir de los bolsillos de los bolivianos y que no calculan la forma en la que están dañando la economía del país. Es triste la situación de la informalidad del 80% que nos decías, no solo por lo que se pierde toda esta gente en cuanto a seguro social y todo lo que nos decía, sino también en cuanto a la afección negativa que generan en las políticas de recaudación fiscal. El no pagar impuestos, Arturo, también nos daña a las arcas del Estado, ¿no? Entonces, pues el gobierno tendrá que ver la manera, como decía nuevamente, con medidas impopulares, de recortar todo este gasto público, recortar toda esta, discúlpame la palabra, mamadera de YPFB, que a veces pareciera que funciona como una empresa casi fantasma en la que se hace un montón de negociados por detrás, o al menos así lo vimos con los casos que se le abrió, por los cuales se encuentra detenido el hijo del expresidente Luis Arce, justamente Luis Arce Mosqueira, con todo lo de YPFB. Entonces, desfalcos, políticas de más de 20 años que vienen arrastrando y acarreando más y más daños. O sea, la enfermedad pareciera incurable, ¿no? Y que se va expandiendo y expandiendo y que no parece que funcione la medicina que son las políticas del gobierno, ¿no? Claro, bueno, y YPFB es el ingreso del casi 70% del Estado. Así es. Por eso es que ellos tampoco quieren perder YPFB. Rodrigo ha prometido una reestructuración en YPFB desde que ha llegado al gobierno. Ya han pasado 5 meses, estamos esperando todavía esos cambios y la flexibilización a las políticas también de nuevos importadores de hidrocarburos. Bien, quisiera hablarte también de este tema que lo has mencionado. Me parece muy importante lo que has dicho. ¿Qué consecuencias tiene la informalidad y el empleo de este tipo en Bolivia? La gente no se profesionaliza, ¿no? Así es. La gente no tiene valor comercial en los bienes que produce. La gente no produce, básicamente. La mayor parte son gremiales, cuentapropistas, vendedores ambulantes, que no logran un crecimiento económico. Es una economía de sobrevivencia. Así es. También esta baja productividad y de baja inversión en tecnología está afectando a los productores bolivianos. Los pocos productores bolivianos que tenemos tampoco pueden vincularse a la economía formal debido a que la gran economía informal es tan campeante que estos tienen que vender sus productos también de manera informal. Entonces, los propios productores que tenemos están obligados a volverse también informales. Así es. Lo que decías es una consecuencia directa a nuestra matriz productiva, a nuestro capital social, a los recursos humanos que tenemos y a que muchos jóvenes también, ante esta sociedad de precariedad, quieran migrar, ¿no? Y muchos jóvenes y talentos profesionales que llegan a niveles de maestría optan por irse al exterior. Y bueno, sigue habiendo una fuga de talentos, ¿no? En Bolivia. Y bueno, la fuga de talentos no va a estar en el Parlamento, ¿no? Es una tremenda y soberana tontería decir que la fuga de cerebros y talentos está en la Asamblea Legislativa. La fuga está en nuestra propia sociedad. Y acotando a lo que decías, o sea, ¿cuál microempresario legalmente registrado, que paga impuestos, que tiene su NIT y demás, preferiría no hacerlo, ¿no? Es ahí donde se trasladan al ámbito de la informalidad. Es ahí también donde se fomenta justamente el contrabando, ¿no? Rodrigo nos ha prometido que va a eliminar el estado tranca.
Yo creo que él es el tranca, Arturo. De hecho, este decrecimiento que decías, ¿no? Y la pobreza, los datos alarmantes. Exacto. O sea, no sabemos cuántos de este 80% de la población en la informalidad viven la pobreza y cuántos viven la pobreza extrema en específico, ¿no? De hecho, según datos del INE, los pobres tienen un 44% menos de acceso a alimentos saludables y nutritivos que los no pobres, ¿no? No pueden acceder a un montón de alimentos, sobre todo proteína, ¿no? Carnes, de res, de pollo, de pescado, de cerdo, etcétera, ¿no? Que es fundamental para toda alimentación, ¿no? Dentro de su alimentación, el 10% de esta población pobre, no hablamos de la pobreza extrema, hablamos solo de la pobreza moderada, pasaron hambre y no comieron por falta de recursos. Y un 6% de la población en general no comió durante todo el día, ni una sola de las comidas. Es así como estamos viviendo en nuestro país la pobreza, Arturo. Pareciera una tarea titánica, ¿no? Que sí, no se puede lograr. Pero por favor, o sea, para eso tenemos las autoridades. No un Edman Lara que está viajando a ver partidos. Necesitamos un vicepresidente que trabaje más de 8 horas como lo hacen en los ministerios, ¿no? Así es. Han sido 20 años de un gobierno que se ha acostumbrado a engordar a las empresas públicas, a engordar a los funcionarios y a olvidarse de la sociedad. Tienes que pensar en la gente, tienes que pensar en las necesidades de tanta gente ahorita que está clamando por atención. No estamos aquí pidiendo un asistencialismo. No, simplemente estamos pidiendo que el gobierno estabilice los precios. Como tú has dicho, tenemos más de 600,000 personas que no están comiendo en el día, o que les cuesta comer en el día. Así es. Entonces pensemos en esos bolivianos también, señores. O sea, duele ver esta realidad. El 80% es cuentapropista en el país. O sea, todos se valen por sí mismos. Y que de repente los precios se disparen, ¿no? Que de repente veas grandes negociados de YPFB para filtrar los dólares que se prestan de la CAF, porque ahorita tenemos un préstamo en la CAF de 550 millones de dólares de libre disponibilidad. Entonces, no es vivir de crédito simplemente para seguir subvencionando YPFB y seguir haciendo un mal negocio con los hidrocarburos y seguir filtrando los pocos dólares que tenemos para mantener esta situación de solo beneficiar al gobierno y a sus instituciones. No, así es. No. O sea, queremos realmente que la economía vele por el bien común de toda esta sociedad boliviana, que por eso los han escogido. 48% de los pobres no tiene aprobado ningún nivel educativo. Preocupa. Ninguno, ni el inicial. Sí, estamos hablando entonces de casi más de 2 millones de bolivianos a nivel nacional. No han ido al colegio ni han aprobado un nivel educativo. No deben saber tampoco leer ni escribir. Solo el 18% de los pobres alcanzó un nivel de grado superior. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos han estudiado técnico medio, claro, que es a lo que se puede llegar, y no valoramos el nivel de la educación superior. Hay gente capacitada, técnicos capacitados, que también tienen toda la competitividad profesional, por supuesto, para actividades operativas, para actividades que tengan un alcance que se necesita, ¿no?, en la sociedad, y donde la mano de obra puede ser bien pagada siempre y cuando estas personas cumplan con estos niveles y estos requisitos. Entonces hay que también valorar a nuestros jóvenes y a las personas que se preparan, adultos también, en el nivel técnico. La educación, dice, el 54% de los no pobres no aprobaron primaria. El 62% de los no pobres aprobaron secundaria. El 82% de los no pobres aprobaron un nivel superior o de grado. Y el 20% de los pobres cursaron un nivel educativo de grado. También se ve, ¿no?, que el gobierno ahora está apostando a reformular el plan de educación, porque no solo es hablar del acceso a la educación, sino de la calidad de la educación. Y sí, también queremos ver y esperamos esos cambios. Son 5 meses para comenzar con pie derecho en estas reformas. Hablemos de las reformas educativas y de las reformas económicas, que son las más imprescindibles en este momento para atender las verdaderas urgencias del país. Por supuesto. Y tenemos información de que también se estaban reuniendo en el Ministerio de Gobierno con los distintos maestros y, bueno, el magisterio público para tratar de
dar una respuesta a esta ley, ¿no? Educativa, rediseñarla, readaptarla, ver qué necesidades hay. Yo veo en el fondo, Arturo, que en educación no están accediendo a ninguno de los niveles los pobres, precisamente por falta de infraestructura y falta de oportunidades. No hay maestros en las provincias, Arturo, y más allá de que los salarios sean cortos en general, pues nadie se anima a viajar interdepartamentalmente o interprovincialmente, invirtiendo horas e invirtiendo tiempo, y además en escuelas rurales que lamentablemente no están en condiciones aptas para proporcionar una educación de calidad a sus alumnos. Tú sabes que la infraestructura es el tercer maestro, o sea, es uno de los factores que influye entre la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ¿qué prometieron 20 años de gobierno pasados? Pues más escuelas, más hospitales. ¿Y el equipamiento qué? A un lado, o sea, no hay pupitres, no hay pizarras, ventanas rotas, se tienen que sentar en ladrillos, no está ni siquiera el acabado básico ni del tumbado ni del suelo, o sea, no hay infraestructura, Arturo, es tristísimo, es realmente muy preocupante, y más aún en las provincias más pobres, ¿no? El norte de Potosí, el sur, la provincia de Lipes, etcétera. Entonces, en fin, es alarmante. En fin, bueno, ahí les ponemos los datos. Estos datos los hemos sacado del último censo del año 2024, que casualmente, tal vez con un propósito, no los han publicado y no han hecho una difusión acorde a la necesidad de conocer estos datos, ¿no? Y también ahí estamos dando los datos del Banco Mundial. Entonces son fuentes que tenemos evidentes que nos muestran estos cambios significativos que se pueden hacer en cuanto a políticas públicas, ¿no? Ahora es momento, son apenas 5 años de gobierno, no estamos exigiéndole al gobierno que cambie el país de la noche a la mañana, sabemos que estos cambios son a largo plazo, a medio plazo en algunos casos, pero ya tenemos que empezar a tomar estas medidas. No podemos resignarnos a continuar con el mismo estado que tenemos, ¿no? Porque están trabajando para la población, señores, no están trabajando solo para su gobierno o para reelegirse en una futura instancia. Ahora piensen en el bien común, solamente eso les pedimos. Así es. Bien, vámonos al siguiente bloque. Está el tema de lo que decías al inicio, las relaciones internacionales. ¿Qué está pasando con la diplomacia en Bolivia? Ha habido un giro. Nos hemos dado cuenta que geopolíticamente Bolivia se está reubicando ahora en otros bloques. La decisión reciente de no darle continuidad al acuerdo bilateral de cooperación técnica militar con Irán, ¿no? Precisamente por lo que Donald Trump dijo que cualquier país que dote de armamento a Irán será sujeto a un incremento en un 50% de los aranceles de importación, ¿no? De todo el universo arancelario. Entonces, pues les costará muchísimo más exportar a Estados Unidos, ¿no? El doble, ¿no? Un 50%. Entonces, esta decisión pareciera no haber sido evaluada en un 100% de parte del canciller actual. Lo que pasa es que este acuerdo de cooperación favorecía a nuestro país, dotándonos de tecnología militar de lucha contra el narcotráfico y contra el contrabando, ¿no? Misiles antiaéreos, drones y distintos tipos de tecnología que ayuda a combatir estos males del narcotráfico transnacional. Entonces, veo yo que es tenerle miedo un poquito a Donald Trump, ¿no? Y también insertarnos en el bloque de los países de la comunidad internacional que aparentemente no violan derechos humanos, ¿no? En ese sentido, pues los que sí violan serían Rusia en el conflicto bélico con Ucrania, Venezuela en el tiempo de Nicolás Maduro, actualmente Nicaragua y también Irán. Pero Donald Trump recientemente igual lanzó una amenaza de que podría en una sola noche acabar con todo el país de Irán.
Imagínate eso, o sea, ya es pasar del conflicto bélico armamentístico a una catástrofe nuclear, Arturo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, terrible, ¿no? He escuchado que les ha dado 2 semanas, ya estamos casi a 10 días de ese plazo. Así es. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Con esta amenaza que les ha puesto el presidente de los Estados Unidos al gobierno de Irán. Preocupa, porque el 20% de los hidrocarburos pasan por el canal de Hormuz, que está ahí, justo en territorio iraní. Entonces, claro, hay una situación de peligro. Y esto también puede desbalanzarnos económicamente, porque sabemos que hay un incremento en el precio de los hidrocarburos y aún podría incrementarse más, porque Estados Unidos vendría a ser ya, no solo Estados Unidos, Canadá y Venezuela vendrían a ser los principales exportadores de petróleo y sus derivados. Por supuesto. También a Medio Oriente, también a Asia, a África y Europa, que son los mercados de Irán. Entonces estarían supliendo esos mercados, lo que haría escasear el bien del petróleo en el continente y incrementarían los costos. Entonces todo tiene un efecto, al menos globalmente, geopolíticamente, los intereses siempre se juegan de ese modo, ¿no? Y en la bolsa de valores los precios se van tornando en relación a los conflictos globales. Entonces preocupa. Bien, ya dando tal vez también un análisis a lo que está sucediendo entre Bolivia y otros países, pasando de este conflicto a otro conflicto que es un conflicto histórico, la situación de las Malvinas. El gobierno de Bolivia recientemente ha determinado dar su apoyo al gobierno de la República de Argentina en señal de que las Islas Malvinas, para los ingleses, las Islas Falklands, le pertenecen a Argentina. O sea, se están alineando con la postura de nuestro hermano gobierno de Argentina, además vecino, y es una postura muy pro Cono Sur, ¿no? Es una postura muy pro sudamericanista, latinoamericanista, que busca de algún modo fortalecer, ¿no?, las relaciones regionales en el continente, y esto también nos muestra nuevas relaciones a nivel mundial. Londres ya también ha dado su comunicado a través de su embajador y han condenado este reconocimiento que ha hecho Bolivia y esta posición de nuestro canciller y de nuestras relaciones, en este caso con Argentina. Bueno, en este caso, ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, el embajador, justamente Porter, el embajador británico, hablaba en sus declaraciones que se ha incluso llevado a referéndum este tema, ¿no?, en las Falklands. Y ellos han decidido optar, el resultado de este referéndum fue optar por la ciudadanía británica, ¿no?, por pertenecer a Gran Bretaña y no a Argentina. Ya el tema de la guerra de las Malvinas, que vivieron duramente los argentinos, similar a lo que vivimos nosotros con Chile, pues es otro punto, ¿no? Pero el embajador se basa más en datos, digamos, democráticos y de decisión de la voluntad popular de quienes viven en las Malvinas. Hay que ver este giro que está dando Bolivia a nivel global, que va a afectar a muchas determinaciones. Y el gobierno tiene que tener también la coherencia y la entereza de saber medir estas decisiones, sobre todo, y de tener un discurso en consonancia a esto. No simplemente pues apoyar las posiciones americanistas de Donald Trump y después desenmarcarse acá de las posiciones de libre mercado. Y tiene que haber coherencia en esto, ver eso, ¿no?, en el gobierno, ese cambio, que reafirmen realmente esa coherencia con la que han llegado a este gobierno. Seguimos esperanzados que no sea una crisis todo este tema de la gasolina, de esta falta de apoyo también en la Asamblea Legislativa, que ya está empezando a frenar créditos, está empezando a frenar proyectos y demás. Y al gobierno decirle eso, o sea, que no simplemente es sacar sus comunicados pues a través de las redes sociales y a través de sus periodistas, en algunos casos periodistas pagados, así vamos a decirlo. O sea, también los ciudadanos sabemos leer entre líneas, también nos damos cuenta de lo que está sucediendo y estamos interpretando la realidad nosotros, al menos de distinto modo, y la realidad siempre se impone. No podemos creer a veces lo que nos dicen solo los medios de comunicación. Exacto. Y los periodistas que están y los analistas que están más a favor del gobierno. Nosotros
recalcar eso, ¿no? No estamos ni a favor ni en contra, estamos a favor de los bolivianos, estamos a favor de la sociedad, estamos a favor del bien común. Esperamos que tengamos en algún momento, por favor, políticas de Estado. Que nuestra Bolivia no sea tan voluble como viene siendo desde el primer gobierno de Evo Morales, incluso tal vez antes, ante las decisiones de nuestros gobernantes, ¿no? Decisiones en materia, no solo en política nacional, sino en política exterior, política internacional, pero esa de forma aparente, o sea, que aprendamos a respetar las leyes, que aprendamos a respetar y a construir políticas de Estado. Es eso en general, Arturo. Bien, agradecerles por habernos acompañado en este nuevo programa y en una siguiente ocasión estaremos analizando también otros temas de interés nacional como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Gracias, Brian, agradecerte a ti también por todo lo que hacemos y a todos, ¿no? Invitarlos a seguirnos, a compartir los análisis que hacemos y a comentar también para que podamos conversar con nuestra audiencia. Un saludo y un abrazo. Nos vemos hasta una siguiente. Hasta la próxima.